Ah, bueno, pero por lo menos estás viendo la clase, que es lo importante, ¿ok? Después se soluciona eso del ingreso. Lo importante es que no te estés perdiendo la clase, ¿ok? Ajá. Vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen, ¿les parece? Porque como apenas le di grabar, vamos a hacer un resumen. ¿Listo? ¿Está bien? Y así pues nos sirve también para afianzar, ¿ok? Bien. Sí. La primera pregunta que de esta noche fue la de el bombillo. Es una pregunta, sale mucho del circuito de encender un bombillo, pero no siempre preguntan lo mismo, ¿ok? En este caso, la pregunta está basada en los materiales que están usando para el bombillo. ¿Sí? ¿Qué materiales están usando para el bombillo? Están usando materiales que son conductores. Empecemos por ahí. O sea, los materiales que están usando son conductores. ¿Ok? Están usando aluminio, eso es un conductor. Están usando una moneda, eso es conductor, porque obviamente la moneda es de algún metal. ¿Sí? Entonces, y obviamente una batería, que es la que está generando, dándole corriente al circuito. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos la batería, las tiras de aluminio, la moneda de bombillo. Y aquí con esta tablita que les compartí, les mostré que el aluminio, aunque tenga baja conducción eléctrica, es capaz de ayudar en un circuito, porque este circuito es un circuito de bajo voltaje. ¿Sí? Si de pronto estuviéramos queriendo prender una plancha, una lavadora, ya obviamente estas tiritas de aluminio no me van a servir. ¿Ok? Pero como lo que vamos a prender es una bombilla que no requiere de mucho voltaje, ni muchos watts, ni nada de eso, obviamente las tiras de aluminio sí van a funcionar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estábamos analizando. Y les dije que copiaran esa tablita para que también, porque van a haber preguntas en las que es muy ventajoso, de mucha ventaja, que sepan el orden de conducción. O sea, que sepan que, por ejemplo, el metal más conductor que hay es la plata. Y la gente cree que es el oro. Y el oro está en el tercer puesto. O sea, la plata es el mejor conductor que existe. Hasta ahora por el humano. ¿Ya? ¿Sí? De los metales. Estamos hablando de los metales. En la familia de los metales. ¿Ya? Entonces, esa tablita, bueno que la hacemos. O sea, fue nuestra primera pregunta. Nuestra segunda pregunta es la de Lupe y Pedro. ¿Y por qué Lupe llegó más lejos que Pedro si el papá usó la misma fuerza y es el mismo pavimento? Entonces, obviamente, ahí se aplica la ley de Newton, que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Entre más masa, obviamente, menos aceleración. Entonces, quiere decir que si Pedro llegó menos lejos, es porque tuvo menos aceleración al aplicarle la fuerza. Así que quiere decir que él es el que tiene más masa de los dos. Quiere decir que lo que está afectando en ellos es que tienen diferentes masas. Porque si ellos tuvieran la misma masa, los dos hubiesen llegado al mismo lugar. ¿Ya? Ese sería el análisis de aquí. Y la pregunta que estamos analizando ahora es esta que tenemos aquí, que es nuestra pregunta número 3. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señor. Ok. Bien. El sonido, ahorita que terminemos esta pregunta, voy a explicar muchas cosas sobre el sonido, que es bueno que la tengan en cuenta porque no sabemos cómo puede aparecer la pregunta sobre el tema del sonido. ¿Ya? Primero vamos a mirar esta pregunta y después les voy a hablar de algunas cositas del sonido. Bien, ¿qué tenemos aquí? Una intensidad de cuánto. Dice que de un sonido, aquí hay que dice que el nivel de intensidad de un sonido, de un sonido de 500 Hz. Esta no es la intensidad, esta no es todavía. Te están diciendo el nivel de intensidad de un sonido de 500 Hz causada por el aumento de humedad relativa del medio de una temperatura ambiente de 20 grados, tienen los resultados de la muestra en la siguiente tabla. Es decir, que si la humedad era del 50%, entonces la intensidad era de 2,7 decibeles. Entonces, ojo, voy a aprovechar aquí entonces, es bueno que tengan esta información, que sepan esto.
En el sonido, en el sonido, eh, intensidad del sonido siempre se da en decibeles, ¿ok? Esa es la intensidad. La frecuencia se da en hertz, ¿ok? La frecuencia se da en hertz, para que eso lo vayamos teniendo en cuenta. Y obviamente la temperatura del medio, aquí dice que es 20 grados Celsius, ¿ok? Entonces, eso es lo que me están diciendo. Mira, hay una onda que tiene frecuencia de 500 Hz. Y esa onda, cuando yo la pongo en una temperatura de 20 grados, ¿sí? Según la humedad del lugar, así es la intensidad de esa onda sonora, de ese sonido. Pero ojo, a medida que aumenta el porcentaje de humedad, también aumentó la intensidad del sonido. Como que da a entender que la intensidad del sonido es proporcional al porcentaje de humedad. O sea, como que más, entre más húmedo sea el lugar donde está la onda sonora, con más intensidad se escuchará la onda. ¿Ok? Entonces ahora aquí dicen, ¿saben que la humedad relativa es? Mira lo que dicen aquí. Ojo, yo acabé de decir algo. Esto está aumentando, o sea, ojo, esto está aumentando y esto también está aumentando. Cuando dos cosas aumentan, es porque son directamente proporcionales, ¿o no? Sí sabemos eso, ¿no? ¿Sí o qué? Sí sabíamos la diferencia entre directamente proporcional e inversamente proporcional, ¿sí o no? ¿Sí tienen claro ese concepto? Se lo explico. Sí lo tenemos claro, profe. Ok, exacto. O sea, si dos cosas suben, es porque son directamente proporcionales. Si dos cosas bajan, es porque son directamente proporcionales. ¿Ok? Pero si una sube y la otra baja, entonces son inversamente proporcionales. ¿Ya? Porque están haciendo cosas contrarias. Mientras yo bajo, tú subes. Como tú haces lo inverso a mí, somos inversos. Pero si los dos estamos haciendo el mismo comportamiento, somos directamente proporcionales. Entonces, mira lo que dice aquí. Los investigadores saben que la humedad es inversamente proporcional. O sea, inversamente proporcional a la temperatura. Y eso no es lo que muestra la tabla. De acuerdo con lo anterior, ¿cómo podría reducirse más el nivel de intensidad del sonido? ¿Será que la, si aumento la temperatura ambiental, aumentará disminuyendo la temperatura ambiental, aumentando la temperatura ambiental, disminuyendo la temperatura ambiental, porque la humedad relativa del medio disminuye? Profe, podemos descartar dos. ¿Cuál? Podemos descartar donde dice disminuyendo, porque se dice que, bueno, eso dice que cuando aumenta la temperatura, baja la humedad relativa del medio y la humedad relativa del medio es directamente proporcional con la reducción del nivel de intensidad del sonido. Bien, aquí dice, lo que acabas de decir, la humedad es inversamente proporcional a la temperatura. Eso quiere decir que si yo quiero aumentar la humedad, ojo, si yo quiero reducir la intensidad, es decir, quiero reducir estos números, quiero que estos números sean más pequeños, entonces necesito que esta humedad sea más pequeña, ¿cierto? Y para que la humedad sea más pequeña, ¿sí o no? Para que sea más pequeña y como es inversamente proporcional, entonces la temperatura tiene que ser grande, ¿ok? Porque necesito una humedad pequeña. ¿Cierto que sí?
necesito reducir la humedad, entonces necesito aumentar la temperatura. Muy bien, lo hiciste muy bien. Quiere decir que hay que descartar las que dicen disminuyendo. Estas dos de aquí quedan descartadas. Aumentando la temperatura, ¿porque qué? Porque la humedad relativa del medio aumenta. No, señor. Si aumenta la temperatura, disminuye, ¿no? La humedad, ¿cierto? O sea, era un ejercicio, ¿sí? Porque si aumenta la temperatura, era un ejercicio de hacer conexiones, ¿no? Yo voy a hacer las conexiones aquí arriba y ustedes me dirán. Yo lo voy a hacer así y creo que con esto lo vamos a entender. Tenemos temperatura, tenemos humedad y tenemos intensidad. Tenemos tres cosas, ¿no? Vamos a ver hasta ahí, ¿cierto que sí? Hemos dicho que si la humedad sube, la intensidad también sube, porque ellos son directamente proporcionales. Pero el enunciado dice que la temperatura es inversamente proporcional a la humedad. Eso lo dice el enunciado, ¿no? Que los investigadores descubrieron que la temperatura es inversamente proporcional a la humanidad, a la humedad. Ahora resulta que lo que me están indicando o me están pidiendo, me dicen, venga, necesitamos que la intensidad disminuya. Queremos que disminuya la intensidad. Pero para que disminuya la intensidad tiene que disminuir la humedad. Pero como la humedad es inversa a la temperatura, entonces la temperatura tiene que aumentar. Porque cuando yo aumente la temperatura, entonces va a disminuir la humedad. Se entendió ahí como el acertijo, ¿no? O sea, al aumentar esta va a disminuir. Y si esta disminuye, ya entonces se reduce la intensidad. ¿Sí? Eso es como hay un trabalengua ahí entre ellas tres, ¿no? Pero creo que se explicó, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio que lo que estaba proponiendo manejar es que ustedes tengan la capacidad de relacionar esa proporcionalidad, el que es inverso afecta al que es directo, el que es directo afecta al que es inverso, y así poder relacionar tres, tres magnitudes en su proporcionalidad, tanto inversa como directa. Vamos con una pregunta más. ¿Hasta ahí cómo vamos? Una pregunta más. Esto es química, 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 ciencia. Bueno, aquí hay uno. Hey, esta preguntita es famosa. Sale bastante, en los simulacros de Lucho lo han puesto y mira, ve que salió ahora en el examen oficial. Salió en el examen oficial. Bien, ojo, vamos a la pregunta directa, vamos a la pregunta directa. ¿Cuál de las siguientes predicciones puede obtenerse teniendo en cuenta el modelo anterior? Observen el modelo anterior, primer salto y segundo salto. ¿Ok? Vamos bien allá, vimos los dos, ¿verdad? Dice aquí, en el primer salto, el ciclista tendrá menor probabilidad de caer. ¿Cómo es más probable que se caiga el ciclista? ¿Si cae con una llanta o cae con las dos? El que piensa. Se cae con una llanta, profe.
Si cae con una llanta, más probable que sea. ¿Yo qué? Hay que caer con las dos, ¿cierto? O sea que la A es falsa, porque la A está diciendo que en el primer salto, o sea, en el primer dibujito que va a caer con una llanta, tiene menos posibilidad de caerse. Al contrario, él tiene más posibilidad de caerse. En ambos saltos es altamente probable, eso es falso. En el segundo salto tendrá menos probabilidad de caer. Ya listo, ahí está. O sea que es una pregunta sencilla porque obviamente ahí se aplica una ley muy fácil, ¿no? Que tiene que ver con presión, área. Es decir, si tú caes con una sola, supongamos que ahí haces un área igual 1. En cambio, si caes con las dos, aquí haces un área que es igual a 2. Y una fórmula dice, y obviamente el peso de la persona y el peso de la persona. Y una fórmula dice que peso es igual, perdón, presión es igual a fuerza sobre área. Y en este caso, el peso es la fuerza con que cayó. ¿Ok? El peso es la fuerza. Y ahora Webby juega esta misma relación, que siempre deben tenerla clara. En toda fórmula donde usted vea una letra igual a una división, es porque estas dos son inversamente proporcionales. O sea, estas dos cositas que están aquí son que inversamente proporcionales. Es decir, a mayor área, menor presión. Y a menor área, mayor presión. ¿Okay? Eso quiere decir que en el primer caso hay menos área porque es una sola llanta. Y por haber menos área, habrá más presión en el golpe cuando caigas. Y obviamente al tener más presión de caída, hay más probabilidad que te caigas. ¿Ya? En cambio, si caes con las dos llantas, hay más área y al haber más área tocando el piso, obviamente habrá menos presión de golpe y puede ser que se controle más la caída. ¿Ya? Entonces, ojo con esta formulita que también le estoy dando, que es muy buena y que tiene que ver con área. Área, o sea, la cantidad de área que está tocando el piso. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora verás, si yo le preguntara esto, ahora verás tú, si tú te caes de un tercer piso y caes parado con los dos pies, ¡pa! Y caes con los dos pies al piso, desde un tercero, un cuarto, quinto piso, y otra persona, bueno, aunque esto es muy relativo, porque esto tiene que tener, Dios metió la mano a ella, pero hablando aquí científicamente, si la otra persona cae acostado, cualquiera dirá, no, el que cayó acostado se mata más rápido porque se parte los pulmones, se parte todo. En cambio, el que cayó parado aplica fuerza, aplica, se agacha, se para, liberación de energía, lo que sea, pero eso es mentira, porque menos área de tu cuerpo está tocando la superficie. Y eso quiere decir que todo el golpe se concentra en ese punto, te lo parte todo, o sea, te mueres enseguida. ¿Ya? En cambio, si caes por todo el cuerpo, tienes aparentemente, científicamente y físicamente hablando, tendría más probabilidad de menos, o sea, de menos afección, o sea, menos, ¿qué diría yo aquí? O sea, eh, problemas, por decirlo así, ¿ya? Menos problemas. Mira, el truco fuerte de presión y área te lo pongo en una piscina con una tabla de madera. Si tú pones una tabla de madera en una piscina, una tabla de una cama, ponla aquí. ¿Cómo son las tablas de las camas? ¿Cómo son? Son flaquitas y largas. ¿Sí o qué? Como la estoy dibujando yo aquí. Supongamos que usted está en la piscina y usted pone la tabla de madera así en la piscina, como la estoy dibujando yo aquí. Si yo pongo la tabla así como la acabé de dibujar, voy a hacer una pregunta. ¿O qué es de madera la tabla? Pregunto, ¿la tabla se hunde o no se hunde?
¿Qué dice? Muchas respuestas. Repito el dibujo. Tengo una piscina, digamos que este es el agua, y yo tengo aquí una tablita de madera, ¿ok? Y yo hago una pregunta, ¿se hunde o no se hunde la tablita? ¿Qué dice? ¿Se hunde o no se hunde la tablita? Pónganme, ¿se hunde o no se hunde? ¿Qué Profe, dice? Por lo que acabé. profe, Dime. según yo no se hunde, pero realmente no sé por qué justifica, porque yo siento que todas las tablas o palos de eso no se Flota. hunden. Toda la madera flota. Nada, sí se hunde. Solo que se hunde, vuelve a salir y después que sale se acuesta. Ya, ¿estamos claros? Pero ya se hunde. ¿Sabe por qué se hunde? Porque el área que está allí tocando al agua es un área pequeña, es un área muy pequeña. Como esa área que está allí es un área muy pequeña y el área es inversamente proporcional a la presión, entonces la presión que hace ahí es una presión muy alta. Entonces sí se hunde. Solo que después sale y se pone así. ¿Y por qué ahora aquí no se hunde? No porque sea de madera nada más. No solo es por la densidad de madera que no se hunde, porque fíjate que aquí te demostré que es la misma tabla, con la misma densidad, o sea, es la misma tabla, pero en esta posición se hundió y acá ¿por qué no se hunde? Porque acá el área es mayor. Y si el área es mayor, la presión es menor. Entonces hace menos presión ahora, ¿ok? Y al hacer menos presión no se hunde. Aunque claro, vamos a ver si YouTube es amable con nosotros y nos muestra eso. Entonces, bueno, miren que yo les estoy resaltando temas que yo sé que en el salón de clase los profesores no trabajan, no machacan bien eso. Vamos a ver si hay alguna ilustración de una tabla de madera sumergida en una, vamos a poner piscina. Vamos a ver qué barbaridades salen aquí. No hay nada que nos sirva. Vamos a poner aquí en agua. Pues. Vamos a decir, ah, señor, no tengo videitos así como para. Ah, ¿sabes qué videitos les recomiendo que se vean? Es bueno que se los vean, duran 3 minutos, eso sí se los voy a regalar. Estos videos de 3 minutos son geniales, mírenselo. Es este hombre, solo los de él. Míralo aquí, ya, esto que está aquí. ¿Por qué? Porque este hombre explica las leyes de física de una manera espectacularmente sencilla. Les voy a compartir ese link en el grupo y ojalá se puedan ver todos los videos que se puedan ver de él. Y son corticos, son corticos. Miren que son videos este por lo menos dura 3 minutos 11. Mírense este.
Y se dieron cuenta en 3 minutos lo que hizo ese hombre ahí. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Entonces los invito a eso, ¿no? A que se vean, él explica muchas cosas de muchas leyes de movimiento, de presión, de sonido, de onda, de la luz, o sea, casi todas las leyes de la física en 3 minuticos con una ilustración de la, o sea, de como un experimento, que inclusive hasta para la semana científica de ustedes podrían llevarse uno de esos que se hace con puras cosas caseras así, asequibles, sin estar comprando cosas costosas. ¿Ok? Bien, vamos a mirar esta pregunta que está aquí. Vamos a ver, de pronto esta sea nuestra última pregunta de la noche. Vamos a mirar esta pregunta. Está interesante. Sí. Listo. ¿Qué tenemos ahí? Un aparato, ¿cierto? Una intensidad, gotas de agua, aunque eso es un dispersor de agua, ¿no? Como los que vemos en la jardinería de los centros comerciales, de los hoteles. En muchos lugares vemos la maquinita esa que echa agua, ¿no? Allá en el campo la usan mucho también para regar en los cultivos, ¿no? Que es un dispensador automático, ¿no? Va echando agua y aquí muestran que hay unas gotas que llegan a 1 metro, a 2 metros, 3 metros, 4 metros, teniendo en cuenta la información anterior, cómo debe ser la intensidad de gotas en el quinto metro. Cómo debe ser la intensidad entre más lejos, creo que la gota va con menos intensidad, ¿no? O sea, la gota pega más fuerte si está cerquita. Eso tiene sentido, ¿no? O sea, que es inversamente ¿qué? Proporcional. Y eso es lo que está allá arriba en el enunciado. El enunciado dice eso, no disminuye. Allá dice que disminuye, ¿cierto? Por ejemplo, a los 2 metros de distancia, la intensidad será un cuarto milímetro, como se muestra en la imagen. ¿Ok? ¿Aún claro? ¿Por qué hablamos de un cuarto? ¿Quién me dice por qué un cuarto? Porque fíjate, aquí hay uno pintado de 4. ¿Sí lo ven? Uno pintado de 4. O sea, disminuyó a un cuarto. ¿En dónde? En el metro 2. En el metro 2. ¿Ok? Un cuarto. Entonces, entre más lejos, más va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo. Porque aquí era 1, acá es un cuarto. Va disminuyendo. ¿Ok? Acá será un qué? Un noveno. ¿Cierto que sí? Acá será un 16avo. Entonces, de aquí te regalo una fórmula enseguida. Te voy a regalar una fórmula una vez que dice que la intensidad es igual a qué? A L elevado a la qué? A la 2. Y aquí va el radio, ¿no? Radio. Entonces, ya este L elevado a la 2 ya me dice mucho. Ya me está diciendo Webby juega con la estructura. Mira lo importante que uno es aprender estructuras. ¿Te acuerdas que yo les decía que si está en esta fórmula siempre la letra que está arriba y la que está abajo son inversamente proporcional, la intensidad y la longitud? ¿Sí? O sea, entre más lejos esté, con menos intensidad. ¿Okay? Entonces, lo que me están preguntando es ahora las gotas con qué intensidad son las gotas en el metro 5. En el metro 5 será 1/25, ¿sí o qué? A que será menor, porque la cantidad de gotas de agua siempre es igual al aumentar la distancia. Esta menor es verdad, pero todo lo que está después es mentira. Menor, porque la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado. Mírenlo ahí la formulita. ¿Y lo ven? Al cuadrado de la distancia. Entonces hoy ya les mostré varias fórmulas. Hemos usado hoy varias fórmulas que son buenos que las vayan interiorizando, las tengan escritas, las repasen.
¿Ok? ¿Quién me puede recordar la fórmula? Vamos, yo les ayudo mostrando. Háblenme, bueno, quiero escuchar a alguien. Si quieren, vamos a turnarnos. Vamos a turnarnos. Primero alguien que me hable de esta diapositiva. Luego otro me habla de esta. Luego otro me habla de esta. Listo. Empezamos. Que alguien empiece hablando de esta. ¿Qué hicimos aquí? Háganlo voluntariamente. Ajá, estoy esperando, díganme. Profe, yo no veo la imagen. ¿No la ves? No, o sea, se ve, no sé, borroso, no sé. Ya, espera. Ya, y ahora. Ahora. Sí, 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 ya, ya, ya. Ajá. ¿Quién entonces nos puede hablar de esta primera diapositiva? ¿De qué hablamos aquí? Profe, ahí estuvimos hablando sobre la conductividad eléctrica, la cual estábamos viendo que la plata, o sea, los metales siempre son buenos conductores de electricidad. Y pues también nos hablaron, o sea, de la conductividad eléctrica sobre metal, Sí, que la plata es el mayor conductor de electricidad. Y ajá, eso. excelente, excelente, está bien, así es sencillo. Sí. Aquí no estamos pidiendo ser científicos de la NASA, simplemente lo que se haya aprendido de cada situación. Esta también es muy cortita. Hombre, esto y esto, listo, digan. Y la fórmula, qué pasó aquí, proporcionalidad inversa y esto. ¿Quién me habla? Rapidito. Dale, expresen algo, no importa que lo digan mal, pero díganlo. Que si lo dicen mal lo corregimos, pero tienen que intentar decir qué entendieron. Yo voy a hablar, profe. Hágale. Aquí nos muestran dos situaciones donde dos padres empujan a sus hijos en un carro en dos carros que son idénticos. Y los dos, los que son Pedro, ¿qué? Pedro y Lupe alcanzan distancias diferentes. ¿Qué pasa? Que, bueno, Pedro pesa más que Lupe. Entonces, ¿qué pasa? Como la masa de Pedro es mayor, la fuerza contrarresta la fuerza. Entonces la fuerza de empuje se vuelve menor. O bueno, disminuye más rápidamente porque su peso es mayor. Por eso lo de la fórmula. La aceleración, fuerza sobre masa. Si la masa es menor, cuando se haga la división, la fuerza será mayor. Eh, ¿Qué mayor? La Si la aceleración. masa... Ajá. Ajá. Bueno, es lo que tengo entendido yo. La Sí, sí, está aceleración es igual bien. a la fuerza sobre la masa. ¿Qué pasa? Ajá. Cuando la masa sea más grande, la fuerza se va a volver más pequeña. Entonces, como la masa de Lupe no era menor que la de Pedro, la fuerza con la que se le empujó a Pedro disminuyó más rápido. Entonces, la rigurosidad del pavimento no podría ser porque es igual y son iguales las situaciones. Lo mismo con la C, nos justifican, nos dicen que la fuerza del papá de Lupe y de Pedro son iguales.
Y la D, la fuerza gravitacional, es constante en cada momento. Entonces la única respuesta por descarte y por lógica sería la B. Bien, bien. Y acá, ¿quién habla de esta? Acá fue el truquito de la temperatura, la humedad y la intensidad. También de proporcionalidad. ¿Sí o qué? ¿Quién la quiere explicar? Y acá, ¿quién quiere explicar de la bicicleta? Pues? Y por último, ¿quién quiere explicar el de las goticas de agua? Bueno, entonces pregunto, ¿si se van a ver los videos del link que les mandé? Sí, profe.